Hoy Paco Abundis tiene dos tareas con nosotros. Hace 2 días hablábamos de cómo se lleva efecto este proceso de la consulta popular. Algo hablamos, se nos vino un poquito el tiempo, pero Paco Abundis hoy vamos a hablar de ello. Y bueno, y es jueves de Paco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, ¿cómo has Javier, estado? ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Todo muy bien. Del martes para acá todo bien. Del martes para acá todo bien. A ver, entremos con la consulta. ¿Sale? Bien, me parece a ver, que es el revisemos si te parece qué es, cómo funciona, quién hace la pregunta. Estos ABCs, ¿no? Mira, yo creo que hay dos debates. Uno que es el jurídico, que creo que es al que más se ha abocado la clase política y los académicos. Y ahí hay dos posiciones básicamente. La que inició Luis Carlos Ugalde diciendo esta reforma no alcanza, la que se sumó Burgoa, se sumó Cárdenas, Jaime Cárdenas. Y está la otra posición que argumenta tanto el PRD, la izquierda, entre los académicos que he escuchado está Castañeda, que dice que más bien si no alcanza debería de cambiarse de tal manera que sí nos lleve una reforma constitucional. Yo te diría que veo dos, Bueno, y Daniel digamos... Jiménez Cacho que dice, con razón, dice, si no se puede, ¿cómo le hacemos para que se pueda, no? Exactamente, ¿no? exactamente. Que dice Daniel y los artistas, ¿no? Exacto, sobre todo ahora que está a debate. Yo creo que ese se lo dejamos a los juristas y como ya concluyó Luis Carlos un poco retirándose, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, ¿por qué no le decimos a jurídicas del UNAM o a la Cámara de Diputados que nos dictamine cuáles son los alcances de esta consulta? Yo voy a la parte técnica, ¿no? Lo que sería lo metodológico. Y veo dos áreas grises y que ya en sí mismo está muy interesante que estemos debatiendo. En este momento ya no hay un acuerdo sobre si esta consulta aplicaría la reforma energética o no. Y veo dos áreas grises en la parte metodológica que le toca decidir a la Suprema Corte, que es la de si es pertinente la consulta o no. Para que se lleve a cabo la consulta puede convocar el presidente, el Ejecutivo, una tercera parte del Congreso o 2% del listado nominal. Por eso hablamos de 1.600.000, 700.000 firmas, o hay quien lo cierra en 2 millones de firmas. Pero para el tema para que sea válida la convocatoria de este 2%, pasa por un juicio de la Suprema Corte, primer tema, delicado. ¿No? Es decir, no en el caso no cuando convoca el Ejecutivo, no cuando convoca el Congreso, pero cuando es a partir de firmas, 2% de estas firmas, sí hay una decisión de la Suprema Corte. Veo una primera área de discrecionalidad. Sí, claro. ¿Quién va a juzgar si es pertinente o no? ¿Quién va a decir? Yo digo, hay ciertos límites artículo 35 que yo creo que han sido muy mencionados. No puedes debatir impuestos, que eso es interesante, no puedes debatir asuntos de seguridad pública ni cuestiones de derechos fundamentales. Serían las tres restricciones básicas. Me parece que hay temas interesantes porque si esto lo llevas al caso de California, en California sí se vota sobre derechos, por ejemplo, de homosexuales, ¿no? El derecho a casarse o no, sí se vota sobre impuestos, ¿no? Digamos, nuestro artículo 35 sí es mucho más limitado en los alcances, incluso de temas de esta consulta popular, pero también en sus revisiones. Si lo comparas con un estado como Colorado, no se lo deja a la Suprema Corte, se lo deja a su Congreso para que 2/3 partes del Congreso decida si es pertinente o no una consulta. Creo que es importante revisar qué pasa en otros países para ver qué referente vamos a tomar. Y es una práctica usual, te pregunto, Paco, sí, ¿no? Sí, y mucho más de lo que pudiéramos imaginar, y hay muchos debates al respecto que es interesante también poner esta perspectiva. En Cataluña están cuestionando la pertenencia de Cataluña a integrarse a España como tal. ¿No? Se dice que ahí estamos hablando del 18% del PIB español. El caso de Quebec es casi cotidiano, ¿no? En Canadá. Y se vota desde la pertenencia como tal a Canadá, como temas de lengua, temas de etnicidad. En el caso de Ecuador hay se está llevando a cabo toda una discusión nuevamente sobre los alcances de la consulta popular. Si lo vemos en el caso de Puerto Rico es uno que también se debate constantemente entre
si es Estado libre asociado o pueda ser un Estado de Estados Unidos. Es decir, hay cierta normalidad en esta idea de la consulta popular, pero en muchos de estos temas, Javier, que me parece también lo interesante que está debatiendo aquí, se ha utilizado para la pertenencia o no, es decir, más en su forma de referéndum, más en su forma de plebiscito, para decidir la pertenencia de un grupo o de una región a una nación o no. De hecho, de los recientes en Europa, de los más relevantes, 2004, se votó por tener una misma constitución en Europa y Luxemburgo y Francia no, digamos, lo rechazaron por un mínimo, pero fue el mismo mecanismo. Entonces sí creo que me parece que hay que dar un poquito de perspectiva a esto. Se está utilizando de manera cotidiana en buena parte de las democracias. México no tendría por qué ser la excepción y creo que no estamos debatiendo si este mecanismo es legítimo o no. Creo que a todo el mundo le queda claro que tener mecanismos de democracia directa son complementarios a los de democracia representativa. Aquí es el alcance. Creo que es todo lo que estamos discutiendo y algunos se meterían a la temática. Claro, ¿y quién lo hace? ¿Y quién lo hace? Y es ahí donde viene la parte metodológica. Yo creo que siento que está muy suelto, Javier, que está muy suelto, que se le deje a la Suprema Corte una decisión y la ley no especifica bien tanto qué significa un tema relevante para la nación, que es lo que le daría la pertinencia a esta consulta, y el otro, que ya viene en la parte más metodológica, la pregunta. En Escocia, que sería tal vez el caso donde es más explícito, que se tiene que hacer una comisión, pero es una comisión de constitucionalistas para decidir la pregunta. Si tú le dejas la pregunta a la Suprema Corte de Justicia, en algún sentido estás diciendo que tienen un criterio constitucionalista, que ya ahí puede haber digamos, una primera contradicción entre los alcances de la ley y a quién le dejas la pregunta. Y no hay nada estipulado sobre si la Suprema Corte va a armar una comisión de especialistas o si la van a decidir ellos, porque pues eso sí es un tema muy metodológico. Cómo elaboras la pregunta, y luego ya vendrían cuestionamientos sobre si tienes que llegar al 40%, ¿por qué 40%? ¿Por qué no 60%? ¿Por qué no 10%? Si te requirió 2% de firmas, ¿quién decidió ese 40%? ¿Quién determina? Así es. Entonces yo creo, por lo pronto, en la parte jurídica, me llama la atención que ya estén tantos temas a debate y sería interesante ver a qué se está pareciendo esta consulta comparado con otras democracias. Y en la parte metodológica, yo siento que hay un área gris muy grande, Javier, para una interpretación muy amplia, y eso es lo que la hace delicada, y en eso yo creo que hizo bien Luis Carlos Ugalde en señalar que tengan cuidado, porque a lo mejor cuando lleguemos al día D y alguien decida, como la Suprema Corte, que este mecanismo no alcanza para discutir una reforma constitucional, acabamos decepcionados, acabamos enojados y buena parte insatisfechos, y buena parte del público se va a ir sobre estas instituciones que en principio discrecionalmente decidieron que no se aplicara. ¿Qué imaginas que va a pasar? Porque hay una parte de la consulta en términos legales de instrumentación que no ha sido discutida en una de las cámaras, ¿no? Pero ¿qué supones que va a pasar? Mira, yo creo que depende un poco de el quinto transitorio y una ley reglamentaria que lo señala Alcocer esta semana, donde antes no se tenía que reunir solamente 2% de las firmas a nivel nacional, también tenía que ser en 16 estados del país, lo cual iría contra un argumento de los limitantes, de los más técnicos que he visto, que es el de Burgoa, que dice no puede servir para reformas constitucionales porque tendrías que revertir la decisión de 16 estados. Entonces, originalmente sí estaba pensado que ese 2% no bastaba con que fuera en el país a nivel nacional, sino que tendría que haber sido proporcional a esta lista nominal en 16 estados. Eso podría ser una salida para ser legítima. Y la otra es que pues hay quien sugiere que en el contexto del Pacto por México se cedió en este 2% para satisfacer una demanda de la izquierda. Entonces, una vez terminado porque así ha dicho algunos liderazgos del PRD, sobre todo el de Zambrano, pues da la impresión de que entonces ya no habría el consenso dentro de este Pacto por México para ceder a ese quinto transitorio. Yo creo que esa es la principal limitante y no creo
que esta administración estuviese dispuesta a poner en tela de duda, incluso para inversionistas. Sí, claro. ¿No? Que en algún Pues artículo imagínate que también le echas a andar con una incertidumbre, ¿para qué quieres? Exactamente, ¿no? que en algún Candados artículo, por doquier, ¿no? Exactamente, lo señala Sarmiento diciendo, bueno, imagínense si esto se va a decidir hasta 2015, No, pues ni de broma. el esquema de incertidumbre que le pone a los inversionistas de aquí a un año y medio a que esto se pueda revertir. Entonces yo no veo, no creo que las fuerzas políticas que antes pudieron ceder para llegar a este punto de discusión vayan a ceder en adelante para que esto pueda tener efectos constitucionales. Bueno, Paco, buen descanso. Igualmente, Gracias, Paco. Javier. Que te vaya muy Gusto bien. estar Gracias, aquí Paco como Abundis. siempre. Entonces, bueno, ya estamos, ¿no? Con que ahora esto será febrero o marzo, ¿verdad? Así es. Febrero. Así es. Febrero. Yo creo que todavía Sí, queda, todavía queda, ¿no? Sale. un tiempo de discusión.